Hola, continuamos con nuestro curso de predicadores y hoy vamos a trabajar 5 cosas que debe saber todo predicador para poder hacer una excelente predicación. Ya de antemano, en las clases anteriores hemos hablado un poco de esto, pero hoy vamos a hacer énfasis en cada una de ellas. Recuerda que toda predicación está dividida en 3 grandes bloques. Un primer bloque se llama la introducción. El otro se llama el cuerpo de la predicación y el otro se llama la conclusión de la predicación. ¿Qué debe ir en cada uno de los 3 bloques? En el primer bloque debe estar el saludo y presentación. Si no hay una persona que lo presente, usted debe presentarse. Siempre su presentación tiene que ser corta, no tanto explicar los muchos méritos que usted haya adquirido con carreras o títulos universitarios que tenga, sino lo que usted ha hecho para el servicio del Señor. Quizás eso es lo más importante. Lo segundo, después, normalmente cuando hacemos una prédica alguien nos presenta y ora por nosotros. Si no lo hiciesen, nosotros tenemos que orar por nosotros y por el auditorio. Y muy importante eso. Claro que se sobreentiende que usted ha orado antes, ha orado cuando preparó la predicación, ha orado antes de entrar al sitio. Pero ahí delante del público debe haber una oración por usted. Si no alguien la hace, usted debe hacer una oración pidiendo la efusión, la gracia, la unción del Espíritu Santo, no solamente por usted, sino por todo el público. La tercera cosa es lo que llamamos un rompehielo. Existe una barrera entre el público y usted porque el público no lo conoce bien, no sabe quién es usted y entonces se crea una capa de hielo ahí, ¿verdad? Entonces hay que romperla. ¿Cómo se rompe esa capa de hielo? Pues algunos que saben echar cuentos aprovechan ese momentico y echan un pequeño cuento que esté relacionado con el tema. Otros simplemente nombran algún lugar emblemático donde ellos van a dar la enseñanza o predicación como para hacer verle al público que están familiarizados con ellos. O sea, si vienen a predicar a Barranquilla, hablan de que no, nosotros estuvimos en el monumento de la puerta de la ventana del mundo, que estuvimos en tal lugar, así lugares emblemáticos para que la gente se familiarice. Y yo vi entrenando el Junior y pasé por el estadio tal. De alguna manera eso ayuda. Y la otra manera puede ser que usted haga un saludo carismático. ¿Qué es un saludo carismático? Que usted entre diciendo, por ejemplo, que el amor de Dios Padre, que la fuerza del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro amado Hijo Jesucristo, que la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, haga que el poder y la fuerza del Espíritu Santo se derramen abundantemente sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Y el público va a contestar, amén. Esa introducción va a permitir que haya un rompehielo. Luego de eso, todavía estamos en la primera parte del primer bloque que se llama la introducción. Usted debe decir el nombre del tema y el nombre de la predicación. Casi nunca el nombre del tema es el mismo de la predicación. Por ejemplo, yo voy a hablar hoy de un tema que se llama encuentro personal. Puede ser el tema que yo voy a hablar se llama encuentro personal o le puedo llamar el tema llamamiento. Ese sería el tema general del que voy a hablar yo hoy. Pero el nombre de mi predicación, de la predicación que yo voy a dar hoy, con la que voy a compartir con ustedes el ejemplo, le puedo llamar Dios te conoce más que tú mismo. Dios te conoce más que tú mismo. Buscando el título que sea un título llamativo, que haga que las personas se interesen por el tema. Dios te conoce más que tú mismo. Llamaríamos entonces de esa manera el tema de la predicación. Recuerda
que hay diversidad de maneras de hacer la predicación, pero dijimos que en principio íbamos a trabajar dos formas de predicar. Una es un tema, por ejemplo, cuando se predica un tema, cuando usted predica el amor de Dios, cuando usted predica el pecado, cuando usted predica los sacramentos, cuando usted predica la conversión, esos son temas, es una predicación temática. Y hay otra predicación cuando usted predica un texto textual. Una predicación textual es cuando usted coge un solo texto y usted predica sobre ese texto. En cambio, en la temática, usted puede coger múltiples textos porque va a predicar sobre un tema y puede coger varios autores o varios libros que le lleven a desarrollar el tema. Esa es la temática. La textual, usted solamente un texto y puede que usted busque uno, otro, dos textos para iluminar el texto, pero el texto es el principal, es el que usted va a coger como base. Entonces, en este momento de la predicación, es bueno que usted diga cuál es el texto que usted va a seguir para dar la predicación. Entonces, con esa primera parte, eso terminaremos el primer bloque, se llama la introducción. Hay una presentación, si no lo hicieron por usted se presenta, una predicación en la que usted hable cortamente acerca del servicio al Señor. Deben orar por usted, si no lo han hecho, usted ora por usted y por el público. Usted hace un rompehielo, ya sea un pequeño cuento relacionado con la predicación, o si no, usted hace una presentación carismática, como la acabo de hacer yo ahora. Después usted habla del tema y después el nombre de la predicación. Y ahí abajito usted da el texto sobre el cual va a dar la predicación si es textual, ¿verdad? Ok, entonces pasamos al segundo bloque. El bloque es ya el del cuerpo de la predicación. Aquí ya usted va a hablar sobre, a desarrollar lo que usted dijo en la introducción que iba a hacer. Usted dijo en la introducción que iba a hacer una predicación sobre Dios te conoce más a ti que tú mismo. Entonces, y dio un texto. En el caso de nosotros, el texto que vamos a desarrollar es el siguiente. Quiero proponerle que desarrollemos el texto de Jesús llama a Felipe y a Natanael, ¿verdad? Eso yo tenía que haberlo hecho ahí en la introducción, ahora lo vamos a hacer acá. Entonces usted ya va al cuerpo y empieza a leer el texto al cual usted dijo que iba a basar esa predicación textual. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde era también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel a quien él escribió Moisés en los libros de la ley y de que también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dijo a Natanael, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo, aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, ¿me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús, les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, el que vamos a desarrollar esta predicación textual, del texto bíblico, corresponde a San Juan, en el capítulo 1, el versículo del 43 al 51. Y se trata de que dice que al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea y encontró a Felipe
y le dijo, sígueme. Jesús ya había llamado a un par de discípulos y encontró a un hombre llamado Felipe y le pidió que lo siguiera. Y el texto dice que este hombre, Felipe, que era de la misma región de donde los dos primeros que él había llamado, no se contentó con haberse encontrado con el Señor, sino dice que él fue a buscar quizás a uno de sus mejores amigos, a Natanael, y le dijo, mira, aquel que dice en las Escrituras, aquel que está en las Escrituras, es el hijo de José, y el que está, el hijo de la promesa, lo hemos encontrado. Cuando este Felipe dice eso, nos da a entender a nosotros que es una persona de lectura de los textos bíblicos, porque estaba pendiente, había leído, sabía que había una promesa, sabía que iba a venir el Salvador, sabía que iba a venir el Hijo de Dios, lo había leído, lo había estudiado. Entonces no era una persona que era neófito en el asunto, sino que era estudioso de la palabra. Entonces la primera que nos enseña este texto bíblico es que tenemos que continuamente, para encontrarnos con Jesús, estar leyendo la palabra. La palabra es la que nos va a guiar para un encuentro con Él. Y dice el texto bíblico que entonces Felipe fue a llamar a Natanael, y Natanael se acercó donde estaba Jesús, y Jesús le habló de que él era un judío bueno. Y entonces Natanael se sorprendió de que cómo era posible de que ya él lo conociera. Y no solamente le dijo de que era un judío bueno, sino que él estaba en la higuera antes de que Felipe lo llamara. Eso sorprendió a Natanael, porque le dio a entender Jesús que ya lo conocía, que lo conocía desde antes. Y entonces ahí viene respuesta a nuestra predicación. Jesús nos conoce a todos desde antes. Nos conoce lo que hicimos ayer, lo que estábamos haciendo 10 minutos antes, lo que hicimos esta mañana que nos levantamos, lo que hicimos ayer en la tarde o ayer en la mañana. Jesús lo conoce todo. Él conoce cada uno de nuestros pasos y Él sabe qué es lo que estamos haciendo y cuáles son nuestras necesidades. Él lo conoce todo. Y dice el texto bíblico que este hombre se sorprendió cuando vio que Jesús lo conocía. Y entonces dijo una triple, como diríamos, una triple afirmación. Y dice el texto bíblico de la siguiente manera. Tú te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Entonces él le dijo, maestro. Primero le dijo, maestro. Después le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Después le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y por último, tú eres el Rey de Israel. O sea, una triple afirmación. Primero le dijo, maestro. Después le dijo, ¿qué le dijo? El Hijo del Hombre. Y después le dijo, el Rey de Israel. Ese hombre quedó sorprendido en ese encuentro personal que tuvo con Jesús. Cuando nos encontramos con Jesús, cuando abrimos nuestro corazón al encuentro personal con Jesús, Jesús transforma nuestra vida y nuestro corazón de tal manera que somos capaces de experimentar su amor, su gracia y su presencia. Y podemos pasar de que Jesús sea el Maestro, al Hijo de Dios, al Rey de Israel. En un instante podemos hacer ese recorrido. Y entonces Jesús le dice, y te sorprende porque te dije que te vi bajo la higuera, verás cosas mayores, verás a los ángeles subir y bajar. O sea que vas a ver cosas sorprendentes en tu vida. Si abres el corazón y aceptas a Jesús en tu vida, le abres el corazón y deja que Jesús tome posesión de él. Y deje que Él llene tu vida de su amor, de su gracia y de su presencia. Básicamente sería esa parte lo que sería el cuerpo de la predicación. Nos podemos ayudar con algún otro texto que tengamos que nos ayude a iluminar. Pero no podemos dejar la predicación ahí porque no haríamos nada. Hay una tercera parte que es la conclusión. Yo tengo que ir, importantísimo,
tengo que ir a aterrizar el texto y tengo que llamar a la persona. Tengo que hacer un llamamiento, tengo que hacer a la persona a la conversión, al cambio, a la transformación. Entonces viene la conclusión. Yo puedo hacer un pequeño repaso de todo lo que yo prediqué en el cuerpo, de todo lo que hablé, hago un pequeño repaso, pero tengo que terminar diciendo, hoy Jesús te está llamando a ti. Hoy Jesús te está diciendo que también conoce tu vida, que Él conoce de dónde vienes, que a dónde estabas. Él sabe todo de ti, pero Él espera de ti que tú también lo reconozcas a Él como su Señor y Salvador. Así que no perdamos más tiempo. Hoy es el día en que tú puedes entregarle tu corazón a Jesús, dejar que Jesús se tome posesión de todo tu ser y hoy empieces a ver cosas grandes y maravillosas que Dios tiene para tu vida. Por eso te invito a que oremos, porque hoy va a ser un día muy especial para ti. Dios te llamó, Dios quizás utilizó a alguna persona, algún Felipe, para que te trajera a este lugar y para que escucharas esta enseñanza del día de hoy. Pero ese Dios que utilizó a Felipe hoy te dice, yo te conozco, yo sé quién eres, sé cuáles son tus preocupaciones, sé cuáles son tus debilidades, sé cuáles son tus luchas. Solamente tienes que abrir tu corazón. Y si abres tu corazón, verás cosas grandes y maravillosas que yo voy a hacer en tu vida y en tu corazón. Así que mi invitación ahora es que ahí donde estás, tú que me estás escuchando, tú, ahí donde estás, ponte en una posición de oración. Si te puedes arrodillar, arrodíllate. Si te puedes sentar, siéntate. Si puedes cerrar los ojos, cierra los ojos. Y vamos a orarle a Dios. Amado Dios, aquí estamos, tus hijos. Sabemos que tú nos conoces, que nos llamas, que hoy es un día especial porque tú hoy nos has hablado al corazón, porque hoy nos has querido hablar en lo más profundo de nuestro ser y seguramente que vas a seguir haciéndolo durante varios días acerca de quién soy y qué es lo que hay en mi corazón. Tú conoces mis preocupaciones, tú conoces mis luchas, tú conoces mis proyectos, tú lo conoces todo. Hoy, Señor, vengo ante tu presencia y a pedirte que tú reines en mi corazón y seas el Señor de mi vida. Quita toda preocupación que me impide que la gracia, la unción y el poder y el fuego de tu Espíritu sea derramado abundantemente en mi vida y en mi corazón. Dame la fortaleza y la fuerza para seguir adelante a pesar de que yo ahora no veo sino una nube oscura delante de mí. Pero con la plena seguridad y confianza que al encontrarme contigo, tú estás siempre a mi lado y que tú guiarás mis pasos para yo poder ver la luz que eres tú mismo, Señor. Y a ti, Mamita María, Madre de Jesús y Madre nuestra, te seguimos pidiendo que ruegues por nosotros ante tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque sabemos, Madre, que tú nos arropas con tu manto celestial y que nunca nos dejas solo. Amén, amén y amén. Sencillo. 3 bloques. Una introducción en la que hay una presentación de la predicación, presentación de la persona, después un cuerpo predicador, se lee la lectura base del tema, estamos haciendo presentación, una predicación textual, se desarrolla el texto, se busca 1 o 2 textos más de iluminación si se quiere, y se desarrolla la predicación, y por último viene la conclusión en la que se hace un llamamiento, se hace un repaso de todo lo que se dio y se aterriza el tema para hacer el llamamiento de las personas al encuentro con Jesús. Y de esa manera hemos hecho una predicación textual de un texto bíblico, ¿verdad? Y seguramente que eso va a permitir que muchas personas se sientan llamados y tocados por la palabra de Dios. Y por último, nunca debe faltar la oración. Orar pidiéndole que la gracia y la unción de Dios toque a muchas personas de las que están escuchando la predicación y que Dios haga lo que Él tiene que hacer.